El- la libertad como expresión de un derecho fundamental, un derecho humano. El derecho humano a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental. Una sociedad democrática requiere la participación de todas las personas en igualdad de condiciones para la toma de decisiones de carácter público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la libertad de expresión es sustento y efecto de este tipo de sociedad, además de ser un instrumento para su ejercicio y una garantía de su desempeño. Todos debemos de participar, como se nombra, en igualdad de condiciones para la toma de decisiones, expresar lo que sintamos. La libertad de expresión es un derecho humano reconocido dentro del grupo de derechos civiles y políticos. Su importancia es, su importancia dentro de este grupo, así como con la relación con los demás derechos humanos, está en su pleno ejercicio. Es vital para la construcción de sociedades democráticas y para el ejercicio de otros derechos. La protección y la garantía y la garantía del derecho a la libertad de expresión deben darse simultáneamente en otros dos niveles, individual y colectivo. En lo individual, la libertad de expresión es un componente fundamental para el desarrollo, la realización y dignidad de cada persona, debido a que al obtener información y conocimiento sobre el entorno inmediato y el mundo exterior, y al intercambiar ideas y opiniones de forma libre, las personas tienen más elementos para tomar decisiones, planificar sus vidas y desarrollarse socialmente a nivel laboral, profesional y comunitario. De esta manera es posible ver que existen los siguientes conceptos: la libertad de pensamiento, libertad de expresión y la segunda la representa la posibilidad de externar o proyectar la primera a través de cualquier medio. O sea que se puede proyectar libertad de expresión y libertad de pensamiento. Ambas se consideran derechos indivisibles y fundamentales para el ser humano. Asimismo, la dimensión individual de la libertad de expresión conlleva el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento, difundirlo, diversificarlo y hacerlo llegar a un mayor número de destinatarios. Esto cobra gran relevancia en el contexto actual, en el que cada vez es mayor número de personas que tienen acceso a medios de comunicación electrónicos como el Internet y las redes sociales para expresar sus opiniones e ideas. Si se considera que una democracia requiere la participación de todas las personas en las decisiones que les afectan, cuestiones públicas, la dimensión colectiva o social de la libertad de expresión se convierte en un mecanismo de control indispensable para que exista un buen gobierno y en consecuencia para el progreso de las sociedades a nivel económico, social y cultural. La libertad de expresión para la formación de la opinión pública y es también una condición imprescindible para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades y culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad pueden desarrollarse plenamente. Es con un fin, una condición para que la comunidad a la hora de ejercer sus opiniones esté suficientemente informada y por ende es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre en la toma de decisiones personales y políticas y sociales. Los instrumentos internacionales y nacionales que garantizan la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión está garantizado por numerosos tratados globales y regionales de derechos humanos, así como por el derecho internacional consuetudinario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho a la libertad de expresión, ambos en su artículo 19, el cual contempla o menciona que el derecho internacional consuetudinario es el procedimiento basado en las costumbres o prácticas cotidianas generalmente aceptadas por los estados para la elaboración de leyes. El artículo 19, como les comento, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En su origen, dicha declaración, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, era de carácter recomendatorio. Sin embargo, con el tiempo ha logrado el rango de derecho internacional consuetudinario, incluyendo su artículo 19 de dicho instrumento, por lo que puede considerarse vinculante para todos los estados, dada su aceptación generalizada. El artículo, como les comento, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos describe de forma más amplia la libertad de expresión. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales, por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos, a la reputación, a los demás, la protección de la seguridad nacional y el orden público, la salud o moral públicas. En, en México, después de años de presión por parte de organizaciones de la sociedad civil para que el Estado reconociera y garantizara la más alta jerarquía normativa a los instrumentos internacionales dentro del orden jurídico nacional, el 10 de junio de 2011 se hicieron las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos y concerniente también con el derecho a la libertad de expresión, que previamente la Constitución adquirió una importancia mayor dentro del marco normativo mexicano. No obstante, este reconocimiento no se vio cristalizar la Constitución mexicana hasta junio del 2013 con la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la modificación del artículo 6 constitucional, que tuvieron como fin integrar, mediante la adición de un segundo párrafo a dicho artículo, una conceptualización del derecho a la libertad de expresión más acorde a los instrumentos internacionales que se han mencionado. De esta forma, el artículo 6 de la Constitución establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, y así como a buscar, recibir y difundir la información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Este mencionado reconocimiento explícito en las leyes del derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información tiene implicaciones importantes para la defensa de la libertad de expresión, dado que con ello se abre la puerta a la posibilidad de que cualquier persona, por el simple hecho de compartir o difundir información de interés público, puede y debe ser sujeto de la tutela del Estado en caso de sufrir algún ataque o encontrarse en situación de riesgo por lo que haya publicado. En otras palabras, no necesariamente debe ser una persona que se dedica al periodismo de manera profesional quien ejerce este derecho, para que el Estado intervenga de forma proactiva o reactiva para defender y garantizar su derecho a la libertad de expresión. Son principalmente una perspectiva, pues puede ser que cualquier ciudadano que recaba, investiga, analiza y difunde información de interés para los integrantes de su comunidad o Estado o país, independiente del medio por el cual lo realice, y en este sentido su labor informativa está amparada por la ley. Por su parte, el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Federal, contiene preceptos que apuntan hacia la garantía del derecho a la libertad de expresión. En este caso, dicho artículo aborda el tema de la inviolabilidad de este derecho, principalmente por parte de alguna ley o autoridad. Cabe
Cabe señalar que este artículo también fue modificado con la reforma de telecomunicaciones de 2013, estableciendo ahora que la libertad de difundir opiniones, información o ideas no podrá restringirse por ningún medio, como tampoco podrá censurarse a priori a ninguna información, establecerse límites que no se estén establecidos en la misma ley. Hay que tener presente que las acciones del Estado siempre deben estar encaminadas a lograr el respeto, la protección y la garantía de la libertad de expresión, considerando que el ejercicio de este derecho puede entrar en conflicto con otros derechos. Se han establecido criterios claros y precisos para su limitación o restricción que por su carácter excepcional solo podrán imponerse con el objetivo de proteger los derechos o reputación de las demás personas, la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la moral, que estén establecidas, como por ejemplo también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Debe entenderse por restricción o límite cualquier intromisión sobre la libertad de expresión por parte de un órgano público sin importar la naturaleza de la acción o su impacto. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las restricciones y limitaciones deben cumplir con los siguientes requisitos para que no sean consideradas como violaciones del derecho a la libertad de expresión. Deben ser fijadas por la ley y no encontrarse al arbitrio de la autoridad. Debe tener como fin algunos de los mencionados en el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El fundamento de la limitación nunca podrá ser el orden público o el bien común, ya que estos conceptos solo pueden utilizarse si están justificados por las exigencias de una sociedad democrática. Se debe estar frente a una necesidad de satisfacer el orden público y siempre tratarse de la afectación o límite menor al ejercicio del derecho, es decir, debe existir proporcionalidad entre la restricción o limitación y la motivación que la justifica, además de ceñirse al legítimo objetivo que se persigue. Los instrumentos jurídicos regionales que avalan y protegen también el derecho humano a la libertad de expresión se manejan en América Latina. Los principales instrumentos que velan y garantizan el derecho a la libertad de expresión son los siguientes: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, específicamente en el artículo 4, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en particular el artículo 13, y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Es importante que debamos de conocer cada uno de estos documentos para realizar un adecuado ejercicio de derechos en materia de libertad de expresión. Bueno, por mi parte es todo. Gracias por la atención. Hasta luego.